A la unión de la mandíbula con el cráneo se le denomina articulación temporomandibular. Es una articulación compleja, con características únicas si la comparamos con el resto de las articulaciones que existen en el organismo. La articulación temporomandibular es una articulación que tiene o se divide en dos partes, izquierda y derecha, pero hay que considerar que estas dos partes no son independientes una de la otra. La mandíbula es un hueso impar, que tiene un cuerpo en forma de herradura, en el cual en el borde inferior se alojan los órganos dentarios inferiores o bien mandibulares. Hacia cada lado del cuerpo de la mandíbula se desprenden dos ramas ascendentes, una derecha y una izquierda. Y en la zona posterior de estas ramas ascendentes se encuentran unas estructuras esféricas denominadas cóndilos. Los cóndilos mandibulares están cubiertos por un cartílago de tejido conectivo, fibroso, denso y avascular. El resto de casi todas las articulaciones del organismo están recubiertas por un tejido hialino, tejido que es susceptible al desgaste por el uso y la edad. Eso quiere decir que la articulación temporomandibular es capaz de soportar fuerzas y es difícil que pueda desgastarse. El cráneo, a su vez, está formado por varios huesos que están prácticamente soldados. En la cara inferior del cráneo y lateralmente encontramos las superficies inferiores de los temporales. Ahí se localizan de cada lado unas superficies cóncavas llamadas fosas mandibulares. La zona anterior de esas fosas mandibulares se continúan con unas estructuras convexas de ambos lados llamadas anatómicamente cóndilos temporales, pero con fines de conocimientos funcionales se les denominan eminencias articulares de los temporales. Estas superficies son muy resistentes, sobre todo las eminencias articulares. Son superficies que, al igual que los cóndilos mandibulares, están recubiertas por tejido conectivo fibroso denso avascular. Propiamente, la articulación temporomandibular es la adaptación firme y estable de las superficies convexas de la mandíbula y del cráneo, es decir, de los cóndilos mandibulares y de las eminencias articulares. Esto no es posible sin la presencia de una estructura de adaptación. Esta estructura de adaptación se denomina discos articulares. Estos discos articulares son estructuras de tejido conjuntivo, fibras colágenas elásticas entrelazadas. No es una superficie dura, es una superficie elástica y su forma está determinada por la mandíbula o la zona articular de la mandíbula y la zona articular del cráneo. Tiene una forma bicóncava, es decir, cóncava por la parte de arriba para adaptarse a la eminencia o a las eminencias articulares de los temporales y cóncava por abajo para adaptarse a los cóndilos mandibulares. Hay que recordar que estas estructuras carecen de inervación y son avasculares. Y la razón es que siempre que se realizan funciones básicas existe una adaptación firme y un contacto íntimo entre estas dos superficies, entre el cóndilo y el disco articular y la eminencia articular del temporal. Estas estructuras son susceptibles al desgaste por roce que es evitado en primer lugar por la textura propia de los cartílagos, que esta estructura o esta superficie la podemos comparar con la textura de un cubo de hielo. Y en segundo lugar, por la presencia del líquido sinovial, que tiene como una de sus funciones, lubricar las superficies articulares para evitar el roce y a su vez aporte metabólico, recordando que son superficies avasculares. Casi todo el aporte metabólico de muchas estructuras, sobre todo los huesos,
las proporcionan la sangre. El aporte metabólico lo aporta la sangre, pero aquí no hay, es una zona totalmente avascular. Por lo tanto, el aporte metabólico lo proporciona el líquido sinovial. El líquido sinovial se mantiene en los espacios que están entre los discos y la eminencia articular de los temporales, es decir, espacios supradiscales, y en los espacios que están entre el disco y los cóndilos mandibulares, es decir, los espacios infradiscales. En estos espacios se aloja el líquido sinovial, considerando, por lógica, que necesitamos una estructura que encapsule y retenga y mantenga, y sobre todo aísle estos espacios articulares. A este sistema de adaptación se le denomina, y sistema de unión se le denomina cápsula articular.